Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, retomando la lectura de esta semana, ¿no? Del estudio de Lucas. Así que bueno, vamos a continuar compartiendo. Recordemos que Dami finalizó en el versículo 25. Así que en esta mañana vamos a compartir desde el 26 al 43, perdón. Bien, recordemos, ¿no? Que como compartía Dami, ¿no? Ya el Señor estaba en los últimos momentos, ¿no? Antes de ser crucificado. Recordemos que lo habían sentenciado y como decía, ¿no? Muchas personas, incluso el mismísimo Pilato, ¿no? No veía culpable o de qué culpar al Señor. Pero recordemos que el pueblo buscaba que lo maten, ¿no? Y acá el mismo Pilato, ¿no? Dice que encontraba al hombre sin culpa, lo encontraba sin ningún motivo de sentenciarlo a muerte. Y para que alivie un poco, ¿no? El enojo de la gente, decidió azotarlo, ¿no? Y vemos, ¿no? Que los últimos momentos del Señor fueron muy difíciles. eh, y bueno, vamos a ir compartiendo, ¿no? La parte cuando el Señor decide ya ir a la cruz. Así que bueno, oramos primero antes de comenzar la lectura y continuamos. Padre Celestial, Dios, te doy gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para poder nuevamente, Dios, acercarnos y compartir, Padre, y sobre todo meditar en tu palabra, Dios. Te doy gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, Dios, que me regales, Padre, de poder anunciar lo que es, Señor, sobre tu Hijo, Padre, lo que hace en nuestras vidas, Padre, lo que hizo por amor hacia nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo y también te quiero pedir que pongas las palabras correctas en mi boca, Dios, para poder expresar, Padre, y para que aquel hermano que esté escuchando, Dios, sea muy sencillo y claro, Dios. Te doy gracias, Padre, por todo y dejo todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bien, recordemos, ¿no? Que antes de esto el Señor ya había sido azotado, golpeado, ¿no? Y necesitaba ayuda para poder continuar con su misión, ¿no? Dice, y llevándole. Dice, tomaron a cierto Simón de Sirene. Eh, en muchos comentarios, ¿no? Lo remarca como un peregrino que iba a pasar las Pascuas, ¿no? De visita en la ciudad. Y bueno, los soldados como lo vieron y sabían, ¿no? Que era digamos, un visitante del pueblo, también querían humillarlo y querían, ¿no? Traerlo con el Señor Jesús. Esa era la forma de humillarlo. Pero bien, recordemos que él era un visitante, ¿no? No tenía conocimiento casi de quién era el Señor y obvio que no quería tener relación alguna, ¿no? Porque cuando alguien era llevado a la cruz era por algo grave, no por un pecado, no era por algo bueno. Si terminaba en la cruz no era por algo bueno. Y lo que él quería evitar era reunirse, pero asociarse con el Señor. Y como decía, ¿no? La forma de humillar los soldados a él eh, era eso, ¿no? Haciéndole cargar la cruz con el Señor. Algo que me había notado, que no quería que se me pase, es que me gustó un detalle muy grande, ¿no? Porque dice, eh, tomaron a cierto Simón Serene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que llevase, encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y literalmente este Simón, ¿no? Este personaje, eh, vio lo que realmente se le puede decir, eh, tomar tu cruz, ¿no? Y seguir al Señor. Fue literalmente así. Recordemos que, como decía, ¿no? Él no tenía conocimiento de quién era el Señor y quería evitar asociarse. Pero me gustaba mucho porque en la Biblia em, dice, lo nombra, ¿no? Simón de Sirene era un peregrino que andaba en la ciudad
y como no conocía a Jesús, no quería tener relación con él. Pero dice, era el padre de Alejandro y Rufo. En Marcos 20:21, en la concordancia de esto, recordemos que algo para humillarlo también es que le querían dar vino mezclado con mirra y él decidió no tomar. Bien, dice que era padre de Alejandro y Rufo. Y me llamó la atención porque aparece, eh, recordemos que esto habrá marcado la vida de Simón también. Y después de todo esto, ¿no? Creyó en el Señor porque uno de los hijos de él sería como uno de los primeros líderes cristianos mencionados en las salutaciones, ¿no? Del apóstol Pablo. En Romanos 16:13 aparece en las salutaciones. En la famosa salutación, ¿no? De Trifena y Trifosa. Bueno, me llamaba la atención y me asombraba, ¿no? Porque, o sea, era una persona peregrina que vive a la ciudad. eh, por humillación, ¿no? Los soldados hacia él decidieron acercarlo al Señor, decidieron que él lo ayude a cargar esa cruz. Y no quedó así, sino que marcó la vida de este hombre. Y vemos que la marcó tanto, ¿no? Que incluso llegó a los hijos, ¿no? Como decía, aparecen las salutaciones de Pablo y me llamaba la atención y me gustaba, ¿no? Dice, bien, volviendo al tema, creo que me fui. Bueno, acá Simón no lo llamaron para que ayude al Señor. No quería tener relación con él porque, como decía, ¿no? Cuando llevaba la cruz, siempre, o sea, nunca lo llevaban por el camino más corto hacia donde iba a ser crucificado. Siempre usaban el camino más largo para humillarlo, para que la gente vea y un soldado iba adelante anunciando cuál era, ¿no? El motivo por el que lo crucificaban. Acá el Señor ya todo lastimado, todo herido, ¿no? Eh, por eso veíamos que necesitaba ayuda. Y dice versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Era normal, ¿no? Que, como decía, que le seguía mucha gente. Había mucha gente que se burlaba, había mucha gente que lloraba, no por el hecho de conocer al Señor, sino por el hecho de ver el sufrimiento que le estaba pasando en ese momento. Y había mucha gente eh, que lo conocía, que había escuchado de él, que tenía conocimiento de quién era el Señor. Y dice, por eso dice, y le seguía gran multitud. Dice, llorando y haciendo lamentación por él. Y acá el Señor, versículo 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Y acá el Señor, vemos, ¿no? Que le dicen, no lloren por mí, porque esa es la misión, eso es a lo que vino. Sino dice, lloréis por ustedes, dice, y por sus hijos. Acá lo que el Señor quiso decir, la frase era, no lloren por mí, sino por los que me rechazan. Y, y vemos más adelante que dice, porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventurados los estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Y acá el Señor, con una vista profética, recordemos que el Señor también, ya unos versículos antes, había anunciado la destrucción, ¿no? de Jerusalén. Y acá el Señor, no, como decía, con esa vista profética, recordemos que en la tradición judía, el que la mujer no pueda conseguir, no pueda tener hijos, era como un castigo de Dios. Y era al revés, bendecida era la que podía tener hijos. Y acá el Señor dice, porque he aquí vendrán días en el que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué lo decía eso? El Señor lo decía porque Él sabía lo que se iba a venir, sabía lo que iba a venir sobre el pueblo de Jerusalén, ¿no? Y también relacionado a eso, por eso dice, no lloren por mí, sino llorad por los que se pierden.
En el versículo 22 dice por sus hijos, por todo lo que se iba a avecinar. Y vemos que dice el versículo 30. Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. O sea, acá literalmente dice, van a desear estar abajo de la tierra, como dice, miren. eh, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y acá me había notado algo, no me quiero, como decía, ¿no? Algo sobre un comentario. Dice, normalmente la costumbre judía hacía todo lo contrario, alababa la maternidad y estigmatizaba a las estériles. Pero los días de la caída de Jerusalén serían tan severos que las mujeres preferirían no tener hijos en lugar de hacerlos pasar por todo lo terrible que esperaba la ciudad. Y como decía, ¿no? El Señor ya con el ojo profético sabía lo que se venía, y por eso les advertía, ¿no? Que no lloren por Él, porque esa era la misión, a lo que Él vino, ¿no? Al ir a la cruz por nosotros. Dice, si no lloren por los que me rechazan y por todo lo que se venía. Y en el versículo 31 me anoté la idea, vieron que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y la idea es, si ese es el destino del inocente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el culpable? Y acá recordemos, ¿no? El Señor, a pesar de todo eso, ¿no? Eh, seguía, ¿no? Mirando a su pueblo con esa tristeza, ¿no? Sabiendo con todo lo que se avecinaba, em, todos los problemas, ¿no? que iban a venir más adelante. Y no me olvido cuando compartimos unos versículos más adelante, ¿no? Cuando el Señor se acercaba a la ciudad, ¿no? Eh, y lloraba. Y apenas vio, el Señor sabía lo que iba a venir, sabía lo que iba a pasar. Y en la entrada, ¿no? En la entrada de la ciudad, se largó a llorar por Jerusalén. Bien, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algo que me llamaba la atención acá, ¿no? Que al Señor lo llevaron, y le dieron la misma condenación, ¿no? Que a dos pecadores, acá podemos decirlo, ¿no? Eh, lo trataron de la misma manera. Dice, llevaban también con él a otros dos, dice, que eran malhechores. Dice, para ser muertos. O sea, la gente no tuvo distinción con el Señor. Muchos sabían que, como decían, ¿no? Incluso el mismo Pilato, que no era digno de ir a la cruz, no era digno de ser crucificado, porque, o sea, no era digno, digo, no se lo merecía, porque era inocente. Y acá vemos que lo llevan con dos malhechores, lo ponen entre medio. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, en hebreo es el Gólgota. Hay muchos himnos, ¿no? que mencionan el Gólgota, y bueno, la traducción del Gólgota es la calavera sería. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como decía, ¿no? El Señor, entre en medio de los pecadores, los trataban como uno de ellos más, y siendo, ¿no? que el Señor, eh, como un cordero, ¿no? Fue inocente a la cruz, y fue que estuvo ahí cargando nuestros pecados. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Algo que me llamaba la atención, ¿no? de esto es que el Señor sabía que muchos lo humillaban, que muchos no lo llevaban ahí, eh, y como decía, ¿no? que era humillado y todo. Y él, a pesar de eso, a pesar de sus enemigos, de incluso de los que lo subieron a la cruz,
eh, los quería dejar en una posición, en la mejor posición delante de Dios. Y decía, Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Cuando dice, no saben lo que hacen, es porque él veía la ceguera que había en ellos, ¿no? En la gente que estaba ahí, en los soldados, en los que se burlaban. Él sabía que estaban cegados. ¿Y cómo quería presentarlos delante del Padre? Cumpliendo, ¿no?, la palabra que decía. Eh, Acá me anoté el versículo de Mateo 5:44. Dice, con esto Jesús cumplió con su propio mandamiento, dice, de amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor, como decía, ¿no?, los dejó frente a una posición delante de Dios, ¿no? Eh, de la mejor posible. Quería dejarlo de la mejor posible. Y por eso dice, Padre, perdonalos, dice, porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Dice, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo el escogido de Dios. Y como decía, ¿no? La multitud estaba muy dividida, como decía al principio. Estaban los que lloraban por el Señor solamente por todo lo que padecía. También estaban los que lo conocían, ¿no? Y también estaba esta parte del pueblo que estaba cegada. Así el Señor se muestra, ¿no? Delante de ellos, ¿no? Que dice, no saben lo que hacen. Cuando dice eso, es porque estaban cegados, ¿no? Y eso fue el resultado, ¿no?, del pueblo. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y creo que muchas veces cuando compartimos o cuando los hermanos les toca compartir, ¿no? Eh, Sabemos que si el Señor lo deseaba, si el Señor hacía esto, eh, Él se bajaba, ¿no? Venían los ángeles, limpiaban todo, y el Señor se podría haber bajado, ¿no? Pero a lo que llegó, ¿no? El amor del Señor, ¿no? Para no hacerlo, para mantenerse ahí. Y algo que me llamaba la atención, había un dicho, ¿no? Y es también eh, un comentario, creo. Dice que no es lo que los sujetaban a la cruz, no eran los clavos, sino el amor. Y es muy cierto lo que decía ese párrafo. Y dice el versículo 26, dice, y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y acá podemos decir que es incluso, ¿no?, el mismo Satanás, ¿no?, tratando de impedir la misión del Señor, ¿no? De cualquier forma buscaba impedir eso, ¿no? Eh, y el Señor, ¿no? Así como un cordero, ¿no? Eh, decidió permanecer ahí por amor a nosotros. eh, y dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y acá un pequeño detalle. Los sacerdotes y bueno, y las demás personas no querían que el Señor le pongan ese título, porque como les decía, ¿no? Cuando alguien era crucificado, había un soldado que decía, em, decía, ¿no?, por qué iba a la cruz. Y bueno, y es como que ellos lo tomaban como una ofensa en ese momento. No reconocían, ¿no?, al Señor, y no querían que sea nombrado, ¿no?, el rey de los judíos. Y acá me llamó la atención, ¿no? Ya vamos finalizando lo último. eh, Me llamaba la atención sobre los malhechores, ¿no?, que estaban al lado del Señor. A ver, no me quiero olvidar
Ahí está. Los malhechores no que estaban al lado del Señor. Un pequeño detalle no me quería dejar, me lo había anotado y no. Como decía, ¿no? Eh, el Señor había dejado decidido estar en la cruz por amar a nosotros y lo que me había notado era eh, que lo más significativo sobre el sufrimiento de Jesús no fue que eh, fue de Jesús fue que no era en ningún sentido víctima de las circunstancias y él estaba al control de todo. Y Jesús acerca de su vida dice en el versículo de Juan 10:18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y acá vemos, ¿no? que al Señor nadie lo llevó a la cruz, sino que Él decidió ir, ¿no? Como decía al principio, si el Señor quería, hacía así y se bajaba y arrasaba con todo, ¿no? Pero por amor a nosotros decidió hacer eso. Imagínense si una persona es forzada, ¿no? A pasar por todo, incluso el sufrimiento eh, del principio, ¿no? Eh, si una persona es forzada a eso y le cuesta, imagínense, ¿no? Hacerlo voluntariamente, o sea, voluntariamente decidir y ir a la cruz, ¿no? Pasar por ese padecimiento, por todo lo que el Señor pasaba. Y me llamaba la atención y me gustaba, porque dice, acá hablando el Señor de las ovejas, ¿no? Dice, decía que el buen pastor no da su vida por las ovejas. Y me acuerdo que el Señor decía ahí, por eso me ama el Padre. Y ahí viene el versículo de Juan 10:18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Bien, quería acotar eso. Y bueno, continuamos, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Algo me llamaba la atención, ¿no? Porque acá el malhechor estaba del lado de la multitud, ¿no? Estaba ahí eh, probando al Señor. Vamos a decirlo que probando, ¿no? Porque dice, si tú eres el Cristo, otra vez le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Buscaba el beneficio propio, ¿no? Pero recordemos que si, como decían, el ataque de Satanás, al final, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, salvate, salvate. Pero el Señor sabía que para demostrar que era Hijo de Dios no era necesario que Él se salve ahí, sino era necesario que Él vaya a la cruz. Y dice, versículo 40, respondiendo el otro, dice, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Me llamaba la atención porque dice que al principio, en los otros versículos, ¿no? Que se burlaban, dice, los malhechores se burlaban, pero con el pasar del tiempo, ¿no? Vemos que uno de los malhechores eh, iba viendo, ¿no? Conociendo al Señor, ahí en ese momento, porque vemos que más adelante, ¿no? Tiene una pequeña plática con el Señor. Y dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Y es algo loco porque recordemos que acá el malhechor creo que nunca tuvo tanto contacto, ¿no? Ni plática con el Señor hasta ese momento, hasta el momento de verlo en la cruz. Y dice, ni aún temes a tu Dios, dice. El versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Acá el malhechor no reconocía que el error de él sí era, ¿no? Merecido ir a la cruz, dice. Sabía, reconocía que había pecado, ¿no? Por eso le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y dice, mas este ningún mal hizo. 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
como decía, ¿no? En ese pequeño momento que no sé si contacto o si habrá escuchado el Señor, pero lo más cercano que él pudo estar fue estando ahí al borde ya de la muerte. Reconoció el Señor, ¿no? Reconoció también que él sí falló. Reconoció que era pecar, ¿no? Y dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá es algo que me llama la atención porque eh, es la única, o sea, el único ejemplo que está en la Biblia, ¿no? Que digamos que es sobre la hora, ¿no? Que reconoce al Señor ahí sobre la hora. Y me llamaba la atención porque había un comentario que decía, ojo, no es para tomarlo de ejemplo, pero por algo está. Y me llamaba la atención y sí, es así, es el único ejemplo, ¿no? Que da que alguien reconoce al Señor sobre la hora. Pero vemos que Él reconoció sus actos, vio que Él merecía, ¿no? Como decía, el resultado de estar ahí en la cruz del malhechor era el resultado de sus actos, que era la muerte. Reconoció también al Señor y el Señor le dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, hasta acá quería compartirles y bueno, la reflexión que me dejaba, ¿no? Y que me gustaba mucho era acerca del Señor, sobre, primeramente, recordemos, ¿no? Que ya son los últimos momentos del Señor y recordar, ¿no? Cómo por amor a nosotros y Él voluntariamente decide, ¿no? Pasar por todo esto. En sí, si lo vamos releyendo, ¿no? Varias veces me ha tocado el releer esta parte, ¿no? Y es como que es difícil de tomarlo, ¿no? De ver todo lo que el Señor hizo por nosotros y como dice, no sentir nada. Pero la verdad sí es muy difícil y es increíble, ¿no? Que porque nos amó de tal manera, decidió pasar por todo esto. Y también llama la atención cuando el Señor sabía lo que se venía, creo que lo compartí en unos versículos más adelante, y, y dice, si le decía, ¿no? Orándole a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, dice, sino que sea tu voluntad. Y cuando recuerdo esto y leo esto, es como que es difícil, ¿no? Incluso el Señor Jesús sabía que era muy difícil. Y me gustaba el versículo que me anoté, eh, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice el Señor hablando de su vida, ¿no? Y dice, tengo el poder para tomarla y para dejarla y para volverla a tomar, decía. Y me llamaba la atención, ¿no? Que voluntariamente el Señor decía padecer por todo esto. Vemos también el ejemplo, ¿no? De acá del malhechor, reconociendo, reconociendo el pecado, porque, como decía ahí, ¿no? Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eh, y el Señor reconoce al Señor, ¿no? Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me llamaba la atención eso también, ¿no? Así que, bueno, hermanos, quería compartirles eso. Más que un estudio, ya lo dije creo que las últimas veces, porque estas partes no son para estudiarlos, no son porque tranquilamente podría haber compartido, ¿no? Del padecimiento que pasaba el Señor. Mientras leía había muchos detalles, ¿no? Sobre el sufrimiento detallado, digamos, casi explicándolo como un médico. Pero lo que voy es que no quería hacer un estudio de esto, sino más que nada una meditación breve. Eh, Ver, ¿no? Cómo padecía el Señor, ver el sufrimiento, ver el amor que tuvo hacia nosotros, todo voluntariamente. Y como les decía, ¿no? Detallaba mucho el sufrimiento, pero yo no lo veía necesario compartir todo lo que pasó el Señor, ¿no? Como decía, se calcula que tuvo un ataque de paro cardíaco, se calcula que perdió sangre, se calcula que en las heridas, no quería enfocarme a eso, quería ver, ¿no? Enfocarme
hacia el amor que demostró, ¿no?, hacia nosotros y lo que decidió padecernos por salvarnos, ¿no? Así que bueno, quería compartirles eso. Espero que haya sido muy claro. Así que bueno, oramos para ir terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, nuevamente, Padre, que nos permitiste acercarnos a tu palabra, Dios. Y Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos que, Dios, en esta mañana, Padre, en estos versículos pudimos recordar, Padre, eh, todo lo que tu Hijo Jesús decidió pasar, Padre, por amor a nosotros. Decidió ir a la cruz, Padre, para poder salvarnos y como decía, sin culpa, Padre. A pesar de que en ese momento, incluso, Padre, la gente sabía que no era culpable, Dios, Él sabía que era necesario, Padre, para cargar nuestras culpas, Padre, y nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Dios. Te damos gracias también por tu Hijo, Dios. Y dejamos este hermoso momento en tus manos, Dios. Te quiero pedir, Padre, también que estés bendiciendo al hermano que está escuchando la transmisión y que tú, Padre, lo sigas guiando y acompañando, Padre, así como nos demuestras tu amor día a día, Dios. Te damos gracias por todo y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos en esta mañana, así que bueno, recuerden las transmisiones de la noche, 20 y 30 horas, y bueno, nos estamos viendo, continuamos el lunes. Así que bueno, bendiciones